Shalom, shalom, familia del reino, bienvenidas a otro estudio de la Haftará. Ya vamos por la Haftará número 30. Es una Haftará muy interesante y hoy nos toca, como se dieron cuenta, una doble porción. Nos va a estar acompañando nuevamente el Chaliak Luis Boscán. Chaliak, saludos. Abrazo para todos los que están conectándose en este tiempo. Bueno, muy contento de compartir esta porción de la Haftará. Y mucho más importante que ya estamos avanzando bastante en lo que es el libro de Levítico en la Parashá, y bueno, también estamos avanzando en estas porciones tan poderosas de la Haftará. Hay mucha gente, profeta Víctor, que ha estado preguntando sobre esta Haftará porque tiene matices muy interesantes. Así que vamos a estar hablando mucho de muchas cosas que ahí se resaltan. Así es, Chaliak, agradecidos, Chaliak, que puedas estar compartiendo con nosotros esta semana lo que es la Haftará. Y vamos a estar hablando, Chaliak, de dos personajes muy interesantes. Vamos a empezar hablando un poquito de estos profetas para que nos vayamos introduciendo en lo que es la Haftará. Vamos a estar hablando de Amós y de Ezequiel. De Amós, Chaliak, conocemos que fue un profeta que agricultor, trabajaba esa parte, y el Padre Eterno lo llama desde digamos, desde esa función que él estaba desempeñando. Desde ahí, Chaliak, me parece muy interesante porque al ver a Amós nos damos cuenta que el Padre Eterno no necesariamente llama a personas preparadas. El Padre Eterno llama al que tiene el corazón dispuesto. Yo me imagino, Chaliak, que en aquel tiempo Amós tenía el corazón dispuesto para lo que el Padre Eterno quería transmitir al pueblo. Sí, incluso, profeta Víctor, cuando él va a profetizar, a él de alguna manera tratan de de alguna forma menospreciarlo, ¿verdad? Y le dicen: profeta, vete a tu tierra a profetizar. Él dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero. Pero estando ahí en el campo, el Señor me dijo: ve y habla a la casa del Eterno. Entonces, él lo que estaba queriendo decir, por ejemplo, cuando Amós dice: yo no soy profeta, yo soy agricultor, lo que Amós está diciendo es: yo no pertenezco a la escuela de profetas oficial, porque obviamente sabemos que había una escuela de profetas en ese momento específico, pero en la casa del norte los profetas se habían corrompido. Entonces esos profetas de la casa del norte que se habían corrompido, esos eran los que le profetizaban, por ejemplo, a la casa de Acab y los reinos que vinieron adelante, lo que ellos deseaban oír. Pero este Amós fue escogido como un Micaías, que no decía lo que al rey le gustaba. Por eso cuando él va a profetizar y empieza a hablar juicios y empieza a hablar consecuencias y empieza a hablar todo eso, entonces le dicen: vete a otro lugar a profetizar, profeta. Y él dice: yo no soy profeta, sino que soy agricultor. Entonces, los orígenes de Amós es un hombre sencillo, un hombre humilde, un trabajador, un agricultor, que obviamente sí, o sea, obviamente tenía el oficio de profeta, pero era un hombre que viene de un contexto distinto que, por ejemplo, es como el profeta Juan el Inmersor, Juan el Bautista. Juan el Inmersor está en el desierto bajo otra escuela, no está educándose con la casa de Gilel, la casa de Shammai, ni los saduceos, ni los fariseos. Y entonces vienen los fariseos y los saduceos y vienen a preguntarle: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú Elías o el profeta? Y él dice: yo soy una voz que clama en el desierto. O sea, pero ahí vemos que había en ese momento específico también una diferencia entre la escuela que tuvo Juan el Bautista y la escuela que tuvo Amós. Son dos escuelas diferentes. Perdón, la escuela de Amós y Juan el Bautista con respecto a los otros, que era la escuela oficial, quise decir. Sí, Chaliak, y vemos ese contraste con el otro profeta que vamos a estudiar, que es Ezequiel, porque Ezequiel sí pertenecía a la casa sacerdotal.
Ezequiel estaba relacionado con todo lo que tenía que ver con el servicio al Padre Eterno. Entonces, aquí vemos estos contrastes. El Padre Eterno levanta a Ezequiel dentro de lo que se puede decir la escuela, con un conocimiento de todo lo que tenía que ver con el servicio al Padre Eterno, pero también le Amós. Lo que llama la atención de Ezequiel es que levanta a Ezequiel en el momento de que el pueblo es llevado cautivo a Babilonia. Entonces, en medio de ese cautiverio, el Padre Eterno levanta la voz de un profeta para que les diga, mira, tienen que mirar más adelante. No miren las circunstancias que están pasando. Si en medio de esta circunstancia ustedes alinean su corazón, el Padre Eterno le tiene preparado algo a ustedes más adelante. Para mí, los dos nos ponemos a ver, juegan un papel muy interesante de acuerdo al llamado que les hace el Padre Eterno. Amós lo llama con la intención de que el pueblo se alinee para no ir al cautiverio. Pero veo un Ezequiel que en medio del cautiverio todavía el Padre Eterno le levanta una voz que le dice, ok, ya llegaron a este punto bien, pero el Padre Eterno les da promesa, alínense aún viviendo las consecuencias y van a poder tener lo que el Padre Eterno les quiere dar más adelante. Así es, Ezequiel era uno de los cautivos del río Quebar, como dice la palabra, y fue llamado en medio de, como dice el profeta Víctor, la casa sacerdotal, y fue llamado en medio de una tremenda visión. Y Dios lo envió a hablarle a los hijos de Israel, que como el Señor mismo se lo decía al propio profeta Ezequiel, así como se lo decía a Jeremías, eran gente de duro rostro y empedernido corazón. A Jeremías le dice también que los hijos de Israel quebrantaron el pacto, contaminaron la tierra, desecharon al Dios eterno y empezaron a beber las aguas del Nilo, a beber las aguas del Éufrates, o sea, empezaron a buscar ayuda de otro lado. Entonces es un profeta, como dice el profeta Víctor Pino, es un profeta que estaba en un momento igual que Jeremías, en un momento difícil, en un momento, yo pienso, profeta Víctor, en uno de los momentos más difíciles, porque jamás se había visto que el pueblo de Israel fuese llevado, o sea, sobre todo donde estaba el templo. La descendencia de Leví fuera llevada cautiva a estar 70 años en un exilio, los 70 años de la desolación. Entonces yo creo que en los momentos más críticos, el Padre Eterno levantó hombres que dejaron un tremendo legado, que tuvieron grandes revelaciones y que nos aportan mucho, por supuesto, el día de hoy. Así es, y ahí es donde se ve el carácter del profeta. Ahí es donde nosotros debemos identificar el tipo de carácter que tienen los profetas. Los profetas nos vamos a dar cuenta que no son llamados en medio de circunstancias agradables, en medio de todo está bien. Ese profeta que viene a hablar de prosperidad y que todo va a estar bien y que las ventanas de los cielos se van a abrir, pero no te habla de que hay que alinear el corazón, que hay que alinearse a lo que el Padre Eterno ha establecido. Ahí nosotros podemos ver a través de estos profetas de Amós, de Ezequiel, de Jeremías, podemos ver cuál es ese verdadero carácter que deben tener los profetas. Qué contraste, ¿no? Es un contraste que en esos profetas tuvieran que padecer tantas cosas por decir la verdad. Porque Ezequiel era una señal al pueblo. Ezequiel realizó muchos actos proféticos, se acostaba de un lado, se acostaba del otro, incluso en un momento tuvo que comer estiércol, aunque le habían dicho que comiera excremento humano, él dijo, no, Señor, rogó al Señor y entonces tuvo que comer excremento de res. Pero, y también en el caso de Jeremías, también padeció mucho, lo metieron en una cisterna, lo golpearon. Entonces, yo veo un contraste, profeta Víctor. O sea, yo hablo cuando tenemos que decir la verdad y el precio que conlleva decir la verdad. Entonces, porque la verdad es simplemente la verdad, no es que uno sea un fanático de estar hablando un mensaje terrorífico, un mensaje de juicio, un mensaje, no, la verdad, Dios puede hablar lo que Él quiere hablar. Dios puede traer un mensaje de consolación, Dios puede traer un mensaje de amor, los amo, son mis hijos amados y queridos, o puede traer un mensaje de exhortación, como Él quiera. El tema es que es hablar la verdad, lo que dice Dios. Pero qué problema es cuando hoy en día
o sea, todo va en una sola línea. Parece ser que los profetas de hoy están condicionados en un sistema que les ha prefijado cómo deben hablar. Porque si no fuera así, entonces ¿por qué todo el mundo dice la misma cosa? O sea, parece ser que el profeta hoy en día está condicionado para poder ser invitado. O sea, es decir, el sistema te condiciona a que tú tengas que hablar bajo una línea. Es como profeta Víctor, los periodistas tienen una línea editorial. Entonces tú no puedes salirte de esa línea editorial, ir más allá, traspasar esa línea, porque entonces te metes en problemas si es con el gobierno, te metes en problemas con la casa, con el canal de televisión. Entonces el profeta no puede estar condicionado por una línea de pensamiento. Es decir, no podemos estar, Micaías, Jeremías y Ezequiel no estaban condicionados. Ellos padecieron golpes, padecieron persecución, padecieron amenazas, padecieron incluso tortura. ¿Por qué? Porque ese es el precio de decir lo que Dios quiere. Entonces, no todo va a ser, yo creo que en algún momento el Padre va a traer una palabra, ¿verdad? Para personas específicas que han caminado fielmente, donde Dios le va a decir, el Padre, se abre una puerta de multiplicación, pero hay momentos donde el Padre también va a traer una palabra para alinear, como es el profeta Víctor, para corregir. Pero eso no existe hoy en día. ¿Por qué? Porque parece ser que para que yo pueda ser invitado, para que me puedan invitar, para yo poder tener la capacidad, para yo tener la posibilidad de que me inviten en varios lugares y tener la capacidad de seguir recibiendo, entonces necesito decir lo que me han condicionado a decir. Entonces, yo veo, profeta Víctor, que el profeta no puede dejarse condicionar y no puede caminar por conveniencia financiera. Así es, Chaliak. Necesitamos ver verdaderamente cuáles son esas características de los verdaderos profetas, esos que nos describe la Escritura, para poder identificar cuáles son esos falsos profetas que se están levantando en este tiempo, que no están alineados con el diseño del Padre Eterno, sino que están alineados con lo que el pueblo quiera, simplemente para que el pueblo los reciba y el pueblo los ponga en alto y el pueblo celebre cada vez que llega. Una de las características que nosotros podemos ver en estos profetas, los profetas de la Escritura, es que a ninguno le celebraban su llegada, porque sabían que donde el profeta llegaba a corregir aquello que no estaba alineado al diseño del Padre Eterno. Como decimos aquí, cortar rabo y oreja. Ajá, cortar rabo y oreja, como dicen en Venezuela. Entonces entramos en lo que es la Haftará. Estamos en el estudio de las 54 porciones de la Haftará. Vamos por la Haftará número 30. Vamos a encontrar, tenemos estas dos porciones de Amós, capítulo 2, versos del 7 al 15, y Ezequiel 20, versos del 2 al 20. Empezamos con Amós. Dice: hijos de Israel, me sois como hijos de etíope, dijo el Señor. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los palestinos de Caftor, y a los sirios de Kier? Chaliak, es muy interesante cómo empieza esta Haftará, porque lo primero que el Padre Eterno les pregunta: ¿no me sois vosotros como hijos de etíope? O sea, no me soy vosotros como hijos de otra nación. O sea, ustedes se están comportando, en otras palabras les está diciendo, ustedes no se están comportando como si fuesen hijos míos. Lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están manifestando es característica de hijos de etíope. Entonces le está diciendo, como ustedes se están moviendo, lo que ustedes, o sea, no me sois vosotros como hijos de etíope, o sea, no se están manifestando, no se están moviendo, no tienen las características de hijos míos.
Profeta Víctor, hay otra interpretación al respecto, ¿no? Que esta es muy válida, la que tú mencionaste. Y dice que cuando pregunta él, ¿no me sois vosotros como hijos de etíope? Dice que lo que está queriendo decir ahí el Padre Eterno es que ellos no se engrandecieran, o sea, no se creyeran que si ellos, por ejemplo, iban a pecar contra Elohim, iban a prevaricar, iban a ser distintos a las demás naciones. O sea, iban a seguir siendo distintos a las demás naciones. O sea, no me sois vosotros como hijos de etíopes. O sea, ustedes no son diferentes a ellos. Si ustedes hacen lo malo, igual van a vivir las consecuencias. Esa sería otra postura, aparte de lo que tú mencionabas ahí. O sea, como una comparación. ¿Por qué el Padre hace una comparación con los etíopes? Porque ellos no iban a correr un destino diferente si ellos hacían lo malo. Porque es que recordemos que ellos el pueblo de Israel fue escogido para distinguirse entre las naciones y ser un pueblo especial, con su especial tesoro. Sí, esa postura es muy interesante, sobre todo cuando vemos lo que después continúa planteando el Padre Eterno, porque dice, no hice subir yo a Israel de la tierra de Egipto y a los palestinos de Caftor y a los sirios de Kir. O sea, el Padre Eterno les muestra otras naciones, pero en un sentido les dice, así como yo hice que ustedes subieran de la tierra de Egipto, también hice que los palestinos y los sirios subieran de Kir. O sea, los compara con las otras naciones, pero les dice en el fondo lo que sucedió con las otras naciones fui yo. O sea, yo fui el que me encargué de que ellos hicieran esto, esto y esto. Ahora cobra más sentido lo del principio. Le dice, ¿por qué ustedes se comportan como ellos? Si he sido yo el que he logrado que ellos alcancen lo que hasta ahora han hecho. Definitivamente, profeta Víctor. O sea, esas comparaciones que el Padre Eterno hace allí y que relaciona una cosa con la otra, lo que le están diciendo al pueblo de Israel es despierta. Definitivamente, despierta. O sea, como que abre los ojos. Mira, haz una comparación, haz un recuento, mira lo que ha sucedido. Es decir, yo veo a un pueblo de Israel que en ese momento no está viendo, veo un pueblo en ese momento que no está discerniendo, es un pueblo que en ese momento necesitaba. Yo creo que cuando vemos, por ejemplo, desde que comienza a hablar Amós, Amós no estaba en un tiempo fácil, Amós no estaba en un tiempo sencillo, y desde que comienza Amós a hablar, comienza en un mensaje fuerte para el pueblo de Israel. Igual Ezequiel, yo pienso que la razón por la cual unieron estos dos profetas es por el mensaje duro, por el mensaje fuerte que ellos traían para alinear al pueblo. Así es. Y continuamos en el 8. Dice, es aquí los ojos del Señor, Dios, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Señor. Aquí empezamos a ver, Chaliac, la misericordia del Padre Eterno. El Padre Eterno al principio les habla de varias naciones y luego le dice, el Señor está contra el reino pecador, o sea, contra aquel que esté pecando, yo me voy a ir en contra. En contra del que no esté alineado, en contra del que no esté caminando de acuerdo a mis instrucciones, pero marca una gran diferencia. Dice, mas no destruiré del todo a quien, a la casa de Jacob, a su pueblo, a ese que él había apartado, a esos que él había escogido. Amós les está diciendo, van a venir consecuencias por los pecados que estamos cometiendo. El Padre Eterno va a traer juicio, pero en medio de aquello, el Padre Eterno le dice, no los destruiré del todo. Miren solamente dónde están los filisteos. ¿Dónde están ahorita las naciones de Moab y Amón? ¿Dónde están los madianitas?
¿Dónde están los amalecitas? ¿Dónde están los cananeos? Entonces tenemos que ver que Israel sigue ahí. Y por eso la profecía se cumplió. Israel, después de peregrinar en Europa, en el 48, nuevamente es reconocida como nación, se cumple la profecía de Isaías 66. Israel está ahí. Los filisteos fueron barridos. Algunos dicen que supuestamente los palestinos son descendientes de los filisteos, pero no es así. Los palestinos vienen de los árabes. Entonces, vemos en esta profecía que esta profecía se cumplió. Solamente está en pie. Israel fue cortada en ese momento específico de la historia, pero a pesar de eso, las raíces quedaron allí. Las raíces quedaron allí y las raíces volvieron a florecer. Quiere decir que Israel tiene una característica especial. No importa cuántas veces Israel fue cortada en la historia, siempre quedó el remanente, siempre quedaron las raíces para poder volver a florecer, como el cedro del Líbano. Así es, Chayat. Entonces continuamos, el 9 dice, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todos los gentiles, como se zarandea el grano en un arnero, y no cae un granito a tierra. Aquí el profeta comienza a hablar de las consecuencias que iban a venir. Hay otras versiones que dice que serán zarandeados entre las naciones de la tierra. Y eso fue lo que nosotros vimos, Chalia. Hemos visto cómo el pueblo del Padre Eterno ha sido zarandeado en medio de todas las naciones de la tierra. Pero aquí dice, y termina con algo importante, dice que en el zarandeo no cae ningún granito a tierra. O sea, en medio de todas las consecuencias que iba a venir sobre el pueblo, el Padre Eterno tenía guardado que ni un granito de los que él había apartado, ninguno de esos que han sido sellados, que han sido llamados, que han sido apartados como hijos de él, se iba a perder en medio de ese zarandeo. Definitivamente, eso que estás tú mencionando, profeta Víctor, a mí me sorprende demasiado, porque es que no han pasado 2 ni 3 años, han pasado milenios. Y entonces ese zarandeo sucedió. O sea, la casa de Israel literalmente fue sacudida en varias ocasiones. En el año 70, el general Tito invadió y se cumplió la profecía de Yeshua de Mateo 24 cuando dice, o Mateo 23 cuando dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y usted pregunta, ¿y cómo es eso? Porque resulta que cuando invade el general Tito en el año 70, cuando incendiaron el segundo templo, dice que el oro, la historia, lo que dice la historia, que el oro, cuando se derritió, se impregnó en las piedras, en todas las piedras, y tuvieron que romper piedra sobre piedra para sacar el oro. Entonces se cumplió la palabra de Dios que dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, ahí fue sacudido nuevamente, en este caso específico, la casa de Judá, porque ya la otra había ocurrido la primera dispersión. Pero fue otro momento que fue sacudida la casa de Judá. Luego, cuando estuvieron peregrinando en Europa, luego vino el Imperio Otomano en la Tierra Santa y ahí nuevamente ocurrió, es un zarandeo. Cuando vino Hitler también fue un zarandeo también. Entonces se cumple la palabra del Eterno. Ellos han sido zarandeados. Pero lo importante de esto es ver la fidelidad de Dios, de que a pesar del zarandeo, a pesar de que han sido sacudidos, a pesar de que han sido como cuando tú avientas el grano, ¿verdad? En Israel, para poder distinguir la paja con el trigo, se aventaba el grano. Entonces, ¿cómo es eso de que está explicando ahí cómo se zarandea el grano? Porque tú, para poder distinguir entre la paja y el trigo, ¿cómo tú lo distingues? Tú lanzas el grano arriba y como el grano es más pesado, el grano vuelve a caer, pero la paja se la lleva el viento. Por eso dice Juan el Bautista que el trigo será recogido en el granero y la paja se quemará en el fuego que nunca se apagará. Entonces, la razón es que el Padre, ¿por qué? Usted preguntará, ¿por qué razón el Padre sacudió tanto a Israel?
con todos estos sacudimientos, porque era necesario saber quién era paja y quién era trigo. Solamente cuando se sacude, Yeshua dijo, déjenlo crecer juntos, pero al final, entonces se va a hacer la distinción. La razón por la cual el pueblo de Israel fue sacudido es para que hubiese distinción entre lo que es paja y lo que es trigo. Ahí sí es cierto el dicho que dice que en la viña del Señor hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. Hay paja y hay trigo. Así es, Chaliak, pero llega un momento que el Padre Eterno hace esa distinción y es lo que nos enseña el verso 10, porque miren lo que dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dice, no se acercará ni se anticipará el mal por causa nuestra. Aquí el Padre Eterno hace una sentencia, dice, los voy a zarandear y no se va a perder ni un granito de los que yo he seleccionado. Pero el 10 dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. O sea, todo aquel que no se arrepintiese, todo aquel que no se alineara al diseño simplemente iba a morir. Y el Padre Eterno, Chaliak, a través del profeta dice algo muy interesante. Habían unos que decían, no se acercará ni se anticipará el mal por causa nuestra. O sea, en otros sentidos, ellos estaban diciendo, o sea, aunque yo me esté portando mal, aunque yo esté haciendo lo que sea, o sea, el mal no se va a acercar a nosotros. El mal no va a venir a nosotros no nos va a pasar nada. Eso es como lo que dice 2 de Tesalonicenses: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como la mujer que está con dolor de parto. Entonces, es igual que lo que dijeron cuando Noé, pregonero de justicia, predicador de la verdad, le estaba predicando a la gente de su tiempo, predicándoles y predicando, y decían, no se acercará el mal, ni no nos va a venir absolutamente nada malo. Y de repente se cerró la puerta del arca, vino el diluvio y se acabó. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó con ellos. Yo creo que hay gente que no espera que el mal le llegue. Hay gente que está confiada en su maldad, pero yo creo que si algo terrible ocurre, es no estar consciente de nuestra comunión con el Padre Eterno, de que verdaderamente estamos en sus caminos. Si usted preguntará por qué, y sobre todo si usted es una persona que no está en los caminos del Padre. ¿Por qué razón? Porque no tenemos control en esta vida. No sabemos ya sabemos el día que vinimos, pero el día que partamos de esta tierra, no lo sabemos. Puede ser una ráfaga, un momento repentino. Nos puede alcanzar la muerte y tenemos que estar preparados. Así es, entonces no debemos estar confiados en nuestros propios caminos ni en nuestra propia conciencia, que fue lo que le pasó a muchos de ellos. Tenemos que alinearnos a lo que el Padre Eterno nos está diciendo. Chaliak, y ahora entramos al verso 11, que es un verso que ha sido de mucha controversia y se han levantado, digamos, muchos puntos de vista con respecto a este. El verso 11 nos dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos y levantaré su ruina y lo edificaré como en el tiempo pasado. Aquí, Chaliak, muchos se ha hablado de lo que es la restauración de la adoración, que se iba a levantar la adoración como en el tiempo de David. Chaliak, y lo que hemos aprendido y entendemos de este verso, si nosotros nos quedamos solamente con la alabanza y la adoración, nos estaríamos quedando, como dicen por ahí, con la punta del iceberg. Cuando nosotros hablamos del tabernáculo de David, implica muchas otras cosas. Una de las cosas que hemos aprendido que implica el tabernáculo de David es la unión de las 12 tribus de Israel.
Porque una de las características que tuvo el reinado de David era que la casa de Israel estaba unida, que las 12 tribus estaban unidas, y no solamente que las 12 tribus estaban unidas, sino de las características que recordamos del reinado de David, dice que la casa de Israel estaba en paz por todos sus ángulos, no tenía guerra con nadie. David logró llevar a la casa de Israel a ese punto que vamos a ver nuevamente. Recordamos, Chaliab, que David es tipología del Mesías. Entonces, en ese momento del reinado de David, estamos hablando de que la casa de Israel estaba unida, la casa de Israel estaba en paz, que se estaba levantando verdadera adoración genuina al Padre Eterno. Son muchas características. No nos podemos quedar solamente, como muchos plantearon, que el tabernáculo de David nos hablaba de adoración. Creo que es mucho más amplio lo que nos habla esa restauración del tabernáculo de David. Yo creo, yo lo veo desde este punto de vista, yo creo que la adoración no sería la causa, sino el efecto. ¿Por qué razón? Porque recordemos una cosa. David conquistó la fortaleza de Sión, que era en ese momento era la ciudad de los jebuseos, ¿verdad? No la pudo conquistar Josué. Cuando David conquista la fortaleza de Sión, que en ese momento específico era la ciudad de los jebuseos, la convierte en capital del reino que unifica las tribus del norte y del sur. Y cuando él unifica las dos tribus, en lo que él llamó la fortaleza de Sión, Jerusalén, entonces no solo la convierte capital, después traen el arca y comienza una fiesta de adoración en Israel. David establece porteros, establece los hijos de Asaf, establece un verdadero sistema de adoración. ¿Pero por qué? Porque había una unificación. Pero después de que viene la división, nunca esto más fue así. El diseño fue roto. ¿Quién lo rompió? Salomón, por causa del pecado que él cometió. Entonces, lo que debe suceder es la restauración que está profetizada en Ezequiel 37 de las dos varas, porque ahí en esa profecía de Ezequiel 37 de las dos varas dice que pondrán a David sobre ellos. A David, ¿quién es? Yeshua, porque es el Mesías de David. Entonces pondrá él, el Señor, cuando sea unificado las dos varas, la casa del norte y la casa del sur, ¿quién estará gobernando sobre ellos? El Mesías, Yeshua. Entonces, este tabernáculo, o Mizcán, este tabernáculo caído de David, volverá a ser levantado, como estaba mencionando el profeta Víctor. Yo recuerdo, profeta Víctor, que cuando David llevó el arca, una de las cosas que sucedió es que todo el pueblo estaba unificado, y no solamente eso, todo el pueblo estaba unificado. Él en ese momento, como dice el profeta Víctor, había paz en todo Israel, en todos sus ángulos, y no solamente eso, sino que ellos estaban entusiasmados, amaban a David. Todas las tribus estaban entusiasmadas, todas las tribus iban a adorar, compartían en esa misma adoración. Entonces, para que pueda haber esa adoración que el Padre quiere, no es simplemente que se haga un congreso de adoración y eso es levantar el tabernáculo caído de David. No es que se haga una actividad de adoración. No. Tiene que ocurrir esta profecía, que se restauren las dos casas, que las dos varas se unan. Y entonces eso es como serán cerrados los portillos. O sea, profeta Víctor, en este momento, hablando de Israel como nación, los portillos no están cerrados. Si usted preguntará, ¿qué es un portillo? La brecha. Se abrió cuando se dividió la casa del norte y la casa del sur, quedó abierta una brecha que todavía no ha sido cerrada. Por eso dice, cerraré los portillos. Los portillos se refiere a la brecha que ellos mismos abrieron. En el mundo espiritual hay una brecha que solamente la va a poder cerrar Yeshua. Entonces no me vengan a decir ahora que levantar el tabernáculo caído de David es adoración, porque esa brecha, la adoración no la va a cerrar. El único que puede cerrar esa brecha se llama Yeshua. El único es Yeshua. Por más que yo adore a Dios, si yo adoro a Dios, gloria a Dios. Por supuesto que voy a recibir de parte de los hijos. Voy a accesar
al lugar santo si lo hago de corazón y estoy en un camino de rendición, pero eso no va a cerrar la brecha y eso no va a levantar las ruinas que en este momento están. Solamente el cordero inmolado lo podrá hacer en aquel día. Así es, Chaliak. Entonces, nosotros, pueblo del Padre Eterno, estamos a la expectativa de que esto suceda. Estamos viviendo como nunca antes, como el Padre Eterno comienza a levantar a Efraín en medio de todas las naciones de la tierra. Efraín está despertando y hace falta entonces que Yeshua permita esa unión de las dos varas, esa unión de las dos casas, cerrar esa brecha para que entonces nos convirtamos en ese pueblo unido del Padre Eterno, para entonces poder ver lo que nos dice el verso 12, porque entonces el verso 12 dice, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Edumea y a todos los gentiles, dice el Señor que hace esto. El Padre Eterno aquí, Chalial, lo que yo puedo ver es, nos está diciendo, luego de la unión de las dos casas, vamos entonces a poder ver la manifestación plena del Padre Eterno sobre los restos de Edumea y sobre todos los gentiles, sobre todas las demás naciones. A mí me sorprende algo cuando dice que la casa del sur no mirará más con desprecio a la casa del norte. Cuando se ha quitado ese velo que en este momento tiene la casa de Judá, entonces sí. Pero vaya usted y hable desde Yeshua en un barrio ultraortodoxo. Usted póngase un casco y póngase una coraza, a ver, no sé, un traje de Ketcher, pero le van a llover piedras. Porque en este momento el velo no ha sido quitado, pero porque la escritura dice que tienen endurecimiento en parte. Pero cuando se ha quitado el velo, entenderán. Zacarías 14 dice que cuando le vean al que traspasaron, llorarán como se llora por un hijo primogénito. Si usted se puede imaginar eso, profeta Víctor, que de repente vean la manifestación de Yeshua y empiecen a llorar la casa de Judá, como se llora por un primogénito. Se van a llorar. Y dice que van a llorar como un primogénito. ¿Qué es llorar por un primogénito? Por tu hijo, como cuando yo he visto personas que han perdido su hijo, su primer hijo. Y es duro, porque he conocido personas, algunas mujeres casi se vuelven locas. Así van a llorar por cuando venga en aparición, cuando todo ojo le vea, pero sobre todo cuando él se ha revelado, según Zacarías 14. Y le van a preguntar, ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Con ellas fui herido, dirá él, en la casa de mis amigos. Les contestará la casa de Judá. Pero mientras eso no suceda, Efraín puede despertar, pero mientras eso no suceda, mientras no le quiten el velo a Judá, entonces ¿cómo tú qué tú vas a unificar? La unificación total va a ser cuando le quiten el velo a Judá. Pero en este momento es como decía el profeta Víctor. La casa del norte es la que está despertando. Esa es una profecía que está en proceso. Está en proceso. Nosotros la estamos viviendo más cercanamente. O sea, cuando el profeta Amós suelta esta palabra profética de parte del Padre Eterno, recordemos la condición en la cual el pueblo estaba. O sea, el pueblo estaba en una condición donde esta profecía prácticamente se veía como algo imposible, o sea, era demasiado lejos por la circunstancia que estaban viviendo. Hoy para nosotros la vemos mucho más cerca. Estamos más cerca de ver el cumplimiento pleno de esa restauración total del pueblo del Padre Eterno como nunca antes habíamos estado. Chaliak, la podemos como sentir que ya viene. Estamos a la expectativa de que suceda esa palabra profética que fue soltada hace muchísimo tiempo. Ese es el punto, ¿verdad? Que el hombre puede perder de vista el cumplimiento de algo y lo puede tener como algo imposible, pero la palabra está gravitando y esa palabra se cumple. O sea, no hay palabra que salga de la boca de Dios
Y aunque los hombres la pongan en el olvido, eso no significa que la palabra, esa palabra está por encima de la dimensión natural, por encima de nosotros mismos. Sabemos que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra y el ejército de ellos. Así que toda palabra que salió de la boca de Elohim tiene un cumplimiento seguro. Mire, y es que, profeta Víctor, los hombres perdieron de vista las tribus del norte. Fueron esparcidas, la primera diáspora, y la gente como que se olvidó de eso. Ya está, se extinguieron. Y eso le da risa al Señor, porque es que cuando Él da una palabra, no hay manera de que eso se pueda poner en el olvido. Los hombres lo ponen en el olvido, pero no, jamás, absolutamente, ni una jota, ni una tilde. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca, jamás van a pasar. Así es, Chalia. Entonces, continuamos, vamos a continuar. El 13. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellas. Aquí en el 13 es interesante ver cómo el Padre Eterno utiliza a Amós para hablar de los tiempos proféticos, pero de acuerdo a lo que Amós entendía. Muchas veces el Padre Eterno va a utilizar aquello en lo cual nosotros tenemos conocimiento, aquello en lo cual nosotros nos movemos para mostrarnos lo que significan los tiempos. Él utilizó a Amós, que conocía de agricultura, para que entendieran lo que eran los tiempos del Padre Eterno. Amós entendía lo que era el segador, lo que era pisar las uvas, que era la simiente y todo lo que era este proceso. Pero el Padre Eterno le muestra entonces que los tiempos van a ser acortados, porque entonces el que siembra va a alcanzar al segador, el segador va a alcanzar el que, y todos aquellos que debía aparentemente tener un tiempo específico de espera, el Padre Eterno le dice, ese tiempo de espera va a desaparecer. Entonces, esto lo que nos habla, lo que yo puedo entender, Chaliad, que el Padre Eterno le está mostrando aquí a Amós los tiempos, que los tiempos se van a cortar, los tiempos se van a acelerar. Ya no va a ser necesario esperar tanto tiempo para la restauración, sino que vamos a empezar cómo se va a dar muy rápido. Chalia, yo me pongo a ver lo que tiene que ver con el despertar de la casa de Efraín. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos, muy poca gente hablaba de esto. Me acuerdo que cuando nosotros empezamos, tratábamos de buscar información por internet y ni siquiera en internet encontrábamos información, pero hoy en día ya se ha regado y despertado tanto Efraín en medio de las naciones que es muy fácil hoy en día encontrar información sobre las raíces, sobre nuestras raíces como pueblo. Definitivamente es un tiempo de aceleración, pero es por causa de la profecía. Porque si algo le mostró el Eterno a Jeremías es, ¿qué ve Jeremías? Y Jeremías dice, veo una vara de almendro, ¿verdad? Y él dice, así, y el Señor le responde a Jeremías, de acuerdo a lo que Jeremías está viendo en la visión, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, hay momentos en donde el Padre Eterno, específicamente, acelera, como dice el profeta Víctor, acelera los tiempos por causa de la palabra para que haya, para entrar dentro de ese cumplimiento. Entonces, yo creo que, como dice el profeta Víctor, estamos viviendo tiempos de aceleración. Estamos viviendo tiempos donde estamos avanzando hacia un cumplimiento profético, como lo estaba mencionando el profeta Víctor.
Entonces de repente vemos las cosas que ocurren, vemos las señales que suceden, vemos las cosas que están aconteciendo y sabemos que proféticamente el Padre está, o sea, en todo lo que ocurre, todos los acontecimientos que vemos en las noticias, en todo lo que sucede, vemos que todo está encajando dentro de la profecía, dentro de lo que ha sido dicho por el Padre Eterno. Así es, Chaliad. Y aquí vemos cómo Amós termina hablándole al pueblo de que el Padre Eterno los tornará de cautiverio a mi pueblo Israel. Dice que los volverá a establecer en su tierra. El 15 dice, pues lo plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, la cual yo les di, dijo el Señor, Elohim tuyo. Miren, cuando nosotros recordemos que Amós le estaba hablando al reino del norte. Amós fue levantado para hablarle a la casa de Israel. Cuando nosotros vemos la historia, Judá fue llevado, ¿verdad? Y regresó, pero falta el cumplimiento de la casa de Israel que regrese a su tierra. Falta que aquellos que fueron esparcidos en medio de todas las naciones de la tierra, volvamos a la tierra que el Padre Eterno nos entregó desde el principio a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Llegará el momento en que todos nosotros, y la escritura Chaliad lo describe como un momento espectacular, cuando en medio de todas las naciones de la tierra regresen a esa tierra, y es a la tierra que el Padre Eterno nos entregó. Y es cuando dice que la propia tierra dice, ¿de dónde vienen todos aquellos que no crié? ¿De dónde salieron todos aquellos que no conocí, que yo no los crié, que yo no? Pero llegará el momento entonces en que todos nosotros volveremos a esa tierra que el Padre Eterno desde el principio nos prometió. Definitivamente, hay muchas profecías que hablan. En Zacarías 14 dice que él pondrá sus pies en el monte de los olivos y este se partirá en varias direcciones. Desde ese momento comenzará un tiempo de restauración de esa tierra. Dice que el mar muerto recibirá las aguas del Jordán y comenzará un tiempo también de restauración en lo natural. La tierra, lo que todavía en este momento, porque hay sistemas de riego en Israel, pero lo que no ha florecido, florecerá nuevamente. Y entonces, dice la palabra, que estaremos juntamente con él desde Jerusalén. Desde Jerusalén. Y dice Zacarías 14 que los que no suban de las naciones a celebrar la festividad de Sukkot, dice que la lluvia no vendrá sobre esa región. La lluvia no vendrá sobre esas tierras. Que no suba a adorar al Eterno en Jerusalén. ¿Qué tiempo ese? Porque está escrito que él regirá las naciones con vara de hierro y como vasija de alfarero las desmenuzará. Quiere decir que él sí gobernará con vara de hierro. Y si dice vara de hierro, es vara de hierro. Vara de hierro significa que el Señor va a gobernar fuerte. No va a ser una dictadura. No va a ser una democracia. Ni dictadura ni democracia. Ningún sistema humano. Va a ser el sistema divino. Los que sobrevivan de las naciones van a tener que agarrarse los pantalones, van a tener que, porque él dice que él va a gobernar con vara de hierro. Así que vara de hierro es vara de hierro. Así es, pero van a ser momentos espectaculares para sus hijos en ese tiempo. Entonces aquí terminamos la primera parte de Amós y entramos a la segunda. La segunda es Ezequiel 20, del 2 al 20. Entonces piensa, y vino palabra del Señor a mí diciendo, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y dile, así dice el Señor Dios, a consultarme venís vosotros, vivo yo, que yo no responderé, dijo el Señor Dios. Salía empezando esta porción, esto es
es, es, o sea, veamos al nivel en que llevaron al Padre Eterno, que el Padre Eterno le dice a Ezequiel, le dice, háblale a los ancianos, dile, así dijo el Señor, vienen a consultarme, venid pues, vivo yo que no les responderé. O sea, ya me tienen tan cansado de la actitud que ustedes tienen, que yo no les voy a responder. O sea, yo directamente con ustedes, yo no tengo nada que tratar. Me causa mucha curiosidad esto, profeta Víctor, porque cuando Acab fue a consultar, juntamente con Josafat, hubo Micaías ahí. Cuando Ocosías fue a consultar a Baal-Zebú, dios de Cron, Elías, eso está en Segunda de Reyes, capítulo 1, dice que Elías le mandó a decir, ¿qué acaso no hay Elohim en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, dios de Cron? O sea, consúltame a mí, pero porque no me quisiste consultar, vas a morir, no te vas a levantar del lecho. Entonces me causa curiosidad que Acab y su hijo Ocosías, que eran impíos de los impíos, podían consultar y estos ancianos no podían consultar. O sea, ¿qué es lo que podemos ver con esto? Lo que podemos ver con esto es que el Padre Eterno sabía quién eran esos reyes impíos, pero tiene más responsabilidad, porque si dice los ancianos de Israel, está refiriendo, son gente que tenía una responsabilidad delante del Dios eterno. Entonces, ¿cómo es posible? La pregunta que yo me hago, que Dios se dejó consultar por reyes impíos y no se quiera dejar consultar por estos ancianos de Israel. ¿Cuál sería el grado, profeta Víctor, de maldad que habría, de impiedad, de dureza de corazón, que habría en ese tiempo, que Dios llegó al punto, como dice el profeta Víctor, de hartarse y decir eso? Esa es la gran pregunta. Aquí decimos la pregunta de las 1000 noches. Chaliac, yo lo que veo que tal vez era la actitud con la cual ellos fueron a preguntar. ¿Por qué lo veo? Por cómo continúa el verso. Porque el verso 4 dice, ¿quieres tú juzgarlo? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Notifícales las abominaciones de sus padres. Si le está diciendo que les notifique, es porque ellos en un sentido creen que están muy bien. Ellos vienen a consultar, pero desde el punto de vista, yo estoy súper bien y yo tengo la libertad de venir y consultar al Padre Eterno, y el Padre Eterno me debe responder porque estoy bien. Lo veo yo así, Chalía, por lo que el Padre Eterno le dice. O sea, dile, notifícale de las abominaciones de sus padres. O sea, notifícale, que ellos vean que no están bien, que se den cuenta que no están caminando de la manera correcta. Estaban desubicados. O sea, cuando alguien no está ubicado, está autoengañado. Entonces, si yo estoy autoengañado, yo me estoy creyendo la mamá de Tarzán, yo me estoy creyendo que soy el súper, ellos tenían que comprender la iniquidad que el Padre estaba viendo. Entonces yo creo que hay códigos que nosotros a veces no vemos. Hay palabras que nosotros decimos, pero se esconden códigos adentro, que es lo que en verdad queremos decir. Lo que decimos a veces no es lo que en verdad queremos decir. A veces decimos te alabo, pero lo que en verdad queremos decir es dame. A veces decimos X o Y, pero lo que en verdad queremos decir es lárgate de aquí. Porque el Padre conoce el corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Entonces, el Padre entendía los códigos de ellos. Ellos estaban formalmente, vinieron con esa pompa, con ese protocolo, los ancianos, pero en los códigos de ellos le estaban diciendo a Dios, yo no te amo. No me interesa tu Torah. No me interesa cumplir tus preceptos. No me interesa. Me interesa. Yo lo que quiero es pecar. Yo lo que quiero es hacer iniquidad. Yo lo que quiero es hacer lo que me da la gana. Entonces, cuando Dios ve que alguien maneja esos códigos internos, no le puede venir a decir el profeta, así te dice el Señor. Los falsos profetas le dicen, así te dice el Señor. Ve y pelea en Ramón de Galaad, porque vas a conquistar Ramón de Galaad. No es necesario un Micaías que les diga, si tú vas a Ramón de Galaad, vas a perecer allá. Vas a perecer.
porque esos son los códigos correctos. Entonces, lo que yo comprendo, profeta Víctor, es que a veces es que tenemos que discernir los códigos correctos. Tenemos que discernir lo que en verdad se mueve detrás de lo aparente, detrás de lo que parece, detrás de lo que parece ser, pero no es. Yo creo que si nosotros somos profundos, el Padre nos va a llevar a dimensiones profundas. Si nosotros vamos más allá, el Padre nos va a llevar a ver más allá. Si nosotros somos valientes y vemos más allá y no condicionamos la profecía por tres lochas, entonces el Padre nos va a llevar a ver el corazón. Ahora, ¿por qué hoy no vemos el corazón? ¿Por qué hoy solamente vemos el predicador? ¿Por qué hoy solamente vemos la profecía? ¿Por qué no vemos los códigos que están detrás de eso? Porque no estamos caminando en la profundidad que el Padre eterno quiere. Eso es lo que está pasando hoy. Yo puedo asegurar, profeta Víctor, que a esos ancianos, profetas falsos, seguro que tuvieron que haberle dicho lo que ellos querían oír antes de llegar a Ezequiel. Pero ellos dijeron seguramente, aquí estoy suponiendo yo, ellos dijeron seguramente, aquí hay un profeta que se llama Ezequiel, que este es el que tenemos que consultar, porque esto nos dicen, pero no nos fiamos de eso. Vamos a preguntarle a este, a ver qué nos dice. Sí, Chalian, me estaba acordando de un dicho venezolano, pero no me acuerdo cómo empieza. Me acuerdo que dice, vinieron por no sé qué, pero salieron trasquilados. O hay otro que dice que le salió el tiro por la culata, porque ellos vinieron a consultar al profeta, a buscar respuesta, y entonces el Padre Eterno lo que le dice al profeta, como aquí a partir del 5 dice, ajá, y diles, así dice el Señor Dios, el día que los escogí a Israel, que les alcé mi mano por la simiente de la casa de Jacob y que fui conocido de ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano a ellos diciendo, yo soy el Señor vuestro Elohim. Aquel día que les alcé mi mano, juré que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí todo culto de Dios fabricado por su carnal parecer y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Ellos vienen por esa respuesta. O sea, y las respuestas que les da el Padre Eterno les recuerda, yo los saqué de la tierra, les empieza a hablar desde la casa de Jacob, yo los saqué de las tierras de Egipto, pero les dije que cada uno eche de sí todo culto de Dios fabricado por su carnal parecer. O sea, yo les dije que quitaran de ustedes toda idolatría. Yo les dije que quitaran la contaminación de los ídolos de Egipto. Todos aquellos ídolos que ustedes habían adorado en Egipto, yo les dije que los quitaran de en medio de ustedes. Y les termina diciendo, yo soy el Señor vuestro Dios. O sea, ellos vinieron por respuesta y el Padre Eterno a través del profeta lo que hace es mostrarle todo lo contaminado que tenían en ellos, todo lo que no habían alineado. O sea, ellos vinieron por una respuesta y el profeta los agarra y pam, 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 tienen que acomodar todo esto. Eso me recuerda mucho a cuando el Padre les habla a cada una de las Kehilá en el Apocalipsis. A una les dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, es un problema, pueblo, cuando nosotros creemos que estamos vivos, es decir, cuando estamos autoengañados, cuando creemos que todo lo estamos haciendo bien. ¿Qué dice la Escritura en Proverbios? Dice específicamente, no seas sabio en tu propia opinión. Fíate del Eterno con todo vuestro corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
¿Por qué razón nos caemos? ¿Dónde nos caemos? ¿Dónde se caen los encumbrados predicadores? No les rinden cuenta a nadie, se creen algunos dicen que yo soy domata, yo no les rindo cuenta a nadie. Entonces, si yo no tengo a quien rendirle cuenta y a quien sujetarme en esta tierra, lo más probable es que el día de mañana, cuando esté cojeando por una pata, termine cojeando con las dos. Y usted preguntará por qué. Señores, nadie es aquí infalible. Nadie es aquí, absolutamente nadie es aquí el super que nunca va a caer. Todos necesitamos del cuerpo, todos necesitamos otras personas. Hay un dicho que yo escuché, profeta Víctor. Cuando alguien tiene mal aliento, el último que se da cuenta que tiene mal aliento es la misma persona. Todo el mundo se da cuenta que la persona tiene mal aliento. Se da cuenta el de la esquina, se da cuenta el otro, pero él piensa que está bien, que cuando él habla, está botando flores por ahí. Olor a menta, a hierbabuena, pero no es ningún olor a hierbabuena. Hay mal aliento, pero tú dices que tú hueles bien, que tu boca huele a Colgate, pero no es así. Hay gente que le hiede la boca, pero y todo el mundo, lo que pasa es que como nadie dice nada por pena, entonces él cree que está bien, pero resulta que está el poco de gente que sabe que le hiede la boca y él no se dio cuenta. Entonces nosotros tenemos que autoexaminarnos. ¿Por qué no agarramos y hacemos al menos, verdad? Entonces yo creo, pueblo, que lo que al menos deberíamos hacer es autoexaminar. Yo creo que lo que al menos deberíamos hacer es no tener un concepto de nosotros mismos más alto que el que debemos tener, sino pensar en nosotros mismos con cordura, según la medida de fe que el Padre nos entregó a nosotros mismos, como David que decía, examíname, Señor, y ve si hay en mi camino de perversidad, ve si hay en mi camino de maldad. ¿Verdad? A veces nos da temor preguntar eso. Yo confieso que a mí eso genera un tipo de temor, porque a veces preguntarle eso a Dios es que verdaderamente estemos dispuestos a escuchar. Porque si no estamos dispuestos a que Dios nos corrija, ¿qué Dios nos va a decir? Si ni siquiera le abrimos el corazón para que Dios nos corrija. David preguntó eso porque David estaba dispuesto a que Dios le dijera, tienes esto y tienes esto. Pero el que no esté dispuesto a dejarse corregir por Dios, ese no se va a dejar corregir por nadie. Si yo no estoy dispuesto a que Dios me corrija, no se va a cumplir en mí lo que está escrito en Hebreo, que dice que el que Dios ama disciplina como padre e hijo a quien quiere. Si hay gente que no se deja disciplinar por los hombres, hay gente que no se deja porque hay gente que no se sujeta a nadie. Gente que anda como el llanero solitario, de congregación en congregación, de aquí para allá, de allá para acá. ¿Cómo nosotros, si no nos dejamos corregir por el hombre, mucho menos? Mire, yo le voy a decir algo, profeta Víctor. Hay gente que es tan incorregible, profeta Víctor, está tan autoengañada, que tienen una coraza impenetrable, que es la coraza de Leviatán. ¿Usted sabe por qué dice Job que digamos, el cuero del que está formado Leviatán es un cuero que está estrechado, como una coraza estrechada, ¿verdad? Entre sí. La razón es porque eso te está hablando de lo que es la soberbia. Hay gente que tiene un orgullo, un corazón tan duro que no permite que la corrección pueda llegar. El pueblo de Israel en ese momento estaba tan endurecido que no permitía que la corrección llegara. Por eso Dios, el Padre Eterno, le dice a Ezequiel, te envió a gente dura de corazón. Háblales para que tengan testimonio de que siempre hubo profeta entre ellos. Pero aunque tú les hablas, no te van a escuchar. Pero entonces, al menos, aunque no te escuchen, aunque te rechacen tus palabras, ellos sabrán que siempre hubo profeta entre ellos. Porque son gente de dura cerviz, de empedernido corazón. Pero yo haré tu corazón, yo haré tu rostro como el pedernal. Hoy, si tú hablas la verdad, te llaman extremista. Hoy, si tú hablas la verdad, no te invitan. Hoy, si tú hablas la verdad, te censuran. Hoy, si tú hablas la verdad, entonces la gente se ofende. ¿Por qué? Porque parece ser que hay un sistema que te condiciona, como dije al principio, porque volvemos a caer en lo mismo. Hay un sistema que te condiciona a que tú puedas ser aceptado, porque la gente no podemos ser fanáticos de la aceptación. Perdón, profeta Víctor, que me extienda aquí un poquito, pero no podemos ser fanáticos, no podemos ser extremos en adictos a la aprobación. El profeta Víctor, el profeta no puede ser adicto a la aprobación. No puede odiar ni aborrecer el rechazo, porque el rechazo es parte de la vida del profeta.
Si yo porto una palabra de Dios, para yo poder ser valiente, yo no puedo ser adicto a la aprobación y yo no puedo amar, yo no puedo odiar, perdón, el rechazo. Tengo que aprender a convivir con el rechazo, tengo que aprender a convivir. Yo no voy a decir que tampoco lo voy a amar, pero tengo que al menos aprender a convivir. No puede ser un huésped indeseable, porque es que el rechazo duele, como la traición, pero el rechazo es a veces necesario. Así es, Chayak, debemos aprender de quién preferimos el rechazo. Porque si nosotros nos negamos a hablar lo que el Padre Eterno nos está diciendo, nos va a rechazar el Padre Eterno. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Que nos rechace el Padre Eterno o que nos rechacen los que tenemos a nuestro alrededor? Yo prefiero que me rechacen los que están a mi alrededor, pero que no me rechace el Padre Eterno. Y no se puede negar que el rechazo duele. Yo no estoy diciendo que no, el rechazo duele, porque es que tenemos algo internamente, que queremos la aprobación de la gente, queremos ser aceptados. Todos queremos ser aceptados. Mire, cuando yo estaba en el bachillerato, cuando estaba en el colegio, si uno se sentía que uno no era aceptado o no era parte de, encajaba en el grupo, uno se sentía mal, porque uno quiere, o sea, el ego de uno quiere la aceptación, que el ser aceptado, el ser amado. Y hoy se maneja tanto este tema de ser popular y de estos son los nerds en los colegios, por supuesto, el bullying. Entonces, que eso es parte de lo mismo. Entonces, hay una búsqueda de la fama, un hambre de la fama, de la aceptación, que no va con los códigos del profeta. Definitivamente, no va. Así es, Chayat. Entonces, continuamos el 8. Dice, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. Y no echó de sí cada una de las abominaciones de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, obré a causa de mi nombre para que no se infamare en los ojos de los gentiles en medio de los cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido de ellos para sacarlos de tierra de Egipto. Los saqué pues de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis ordenanzas, les declaré mis derechos, los cuales el hombre que lo hiciere vivirá por ello. Y les di también mis sábados, que fueran por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy el Señor que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis ordenanzas y desecharon mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Y mis sábados profanaron en gran manera. Y dije, por tanto, que había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlo. Aquí, Chaliak, seguimos en la misma línea. Ellos, los ancianos, vienen por una respuesta ante el profeta y el profeta comienza más bien el Padre Eterno a través del profeta comienza a recordarles todos los episodios. Les dice, en Egipto los iba a destruir, en Egipto no los destruí totalmente para que las demás naciones no vieran lo que le había hecho a ese pueblo que yo había apartado. Dice, en el desierto también les entregué ordenanza, pero se rebelaron contra ellos, contra mis días de reposo, contra todo lo que yo les había establecido, se rebelaron contra ellos y con todo y eso no los consumí en el desierto. O sea, el Padre Eterno les está recordando todos los momentos en los cuales Él los pudo haber destruido por no haberse alineado a esos estatutos que Él les dice que son
son a través de los cuales el hombre vivirá, a través de los cuales el hombre recibe vida. No se quisieron alinear a ellos y les recuerda todos esos momentos donde él por su ira pudo haber desaparecido totalmente al pueblo, y hoy en aquel tiempo todavía están consultando al profeta Amós sin dejar todas aquellas cosas que en un momento, por las cuales en un momento determinado el Padre Eterno pudo destruirlos. Eso nos enseña a nosotros que el Padre siempre nos está viendo desde el lugar que nosotros nos apartamos. O sea, nunca nos va a ver bajo la perspectiva humana nuestra, siempre nos va a ver bajo la perspectiva de Él, porque es la perspectiva de Él la que vale verdaderamente. So, la pregunta es, ¿qué fue lo que dejamos de hacer bien? Yeshua les dijo a cada una de las quejilas, le dijo, tengo contra ti que dejaste tu primer amor. ¿Qué es lo que dejamos específicamente de hacer delante de Dios bajo el diseño de Él? Él nos va a recordar eso. Vuelve nuevamente a mi diseño, vuelve nuevamente a mi voluntad, a lo que dejaste de hacer que yo te establecí. Tú crees que yo te voy a decir esto, tú crees que yo te voy a poner a hacer aquello, tú crees que yo voy a actuar de acuerdo a esto, a la perspectiva tuya, pero no, es bajo mi diseño, bajo mi voluntad, bajo mi propósito, bajo lo que yo te establecí desde el principio, es donde tienes que caminar hoy. Entonces, es un llamado a volver nuevamente al diseño y al trazo del Padre. Chaliak, y siempre es interesante ver cómo el Padre Eterno no nos mira solamente a nosotros como individuos, sino que nos ve como pueblo. Cómo le recuerda a estos ancianos que fueron delante de Amós, les recuerda todo el proceso que el Padre Eterno llevó con el pueblo, les recuerda el tiempo en Egipto, les recuerda el tiempo del desierto, y cada una de esas etapas se las recuerda a los ancianos que se estaban presentando en ese tiempo delante de Amós, que en un sentido se puede decir que ellos no pasaron ni estuvieron en aquel tiempo. Pero el Padre Eterno nos mira a nosotros como un solo pueblo. A mí me parece espectacular ver que cuando el Padre Eterno me mira a mí, me recuerda desde Abraham, Isaac, Jacob, el proceso que tuve en Egipto, después cuando estuve en el desierto, después cuando me rebelé y fue esparcido en medio de todas las naciones de la tierra, pero también después cuando el Padre Eterno tuvo misericordia de mí y me restauró, me volvió a ser parte de su pueblo, me devolvió mi identidad. Me parece maravilloso cuando logramos vernos, identificarnos como pueblo, entender que somos parte de ese pueblo, que vivimos todo ese proceso para poder estar hoy en día donde estamos. Así es el propósito de Dios. El propósito de Dios es devolvernos, que tengamos identidad, que verdaderamente, que seamos restaurados. Entonces yo creo que, yo veo aquí que obviamente el Padre los está confrontando, pero la idea de la confrontación tiene también, como motivo, cuando el Padre nos confronta, duele, porque la verdad duele. De verdad que yo no encuentro una verdad que sea cómoda de recibir. Eso es como si te estuvieran inyectando, ¿verdad? Nunca es bonito cuando vemos la aguja, cuando la están llenando, ¿verdad? La aguja de la jeringa, pero es necesario. Entonces, aunque duela muchas veces la verdad siempre va a doler, porque la iniquidad que está dentro de nosotros se va a oponer. La iniquidad que está dentro de nosotros va a rugir. Nos vamos a enfurecer internamente cuando la verdad no sea, cuando nos pongan frente al espejo. Pero la verdad es necesaria, porque solamente a través de la verdad que duele, porque la verdad que duele es la que le molesta la iniquidad que yo abrazo. Entonces, si yo abrazo la iniquidad, jamás va a ser cómodo que me diga la verdad. Ese es el problema. El problema es que la gente se molesta cuando le decimos la verdad, es porque están abrazando la iniquidad. Le están diciendo te amo, eres hermosa, eres linda. Entonces, si te metes con tu esposa, tú te vas a molestar. Por ahí estaban ofendiendo, burlándose de la esposa de uno y cacheteó al otro en un programa, ¿verdad? En un escenario. Entonces, ustedes saben a qué me refiero, cuando tú abrazas la iniquidad, vas a querer cachetear
al que te está diciendo la verdad. Porque la iniquidad representa a la esposa de mucha gente, o el esposo. Lo aman, es parte de su vida, es parte de su ser. Y cuando toca renunciar a la iniquidad, entonces parece que algo internamente se engorila, se molesta, quiere saltar como un tigre. Señores, a veces amamos tanto la iniquidad que estamos fusionados tan con ella que cuando la verdad viene, y la verdad se vuelve bastante, pero no es que la verdad sea odiosa, se vuelve así, se vuelve como espinosa la verdad. Y el que la dice se vuelve espinoso también por causa de nosotros mismos y no nos damos cuenta. Por causa de nosotros mismos. Así es, Shaliat. Entonces, continuamos el 14. Dice, pero obré a causa de mi nombre para que no se infamare a la vista de los gentiles, delante de cuyos ojos lo saqué. Y también yo les alcé mi mano en el desierto y juré que no les metería en la tierra que les di, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis derechos y no anduvieron en mis ordenanzas, y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Entonces, Chaliak aquí termina de hablarles de todo cómo ellos habían torcido su corazón, de cómo se habían apartado y cómo habían seguido con los ídolos de Egipto. Me llama la atención, o sea, cómo el Padre Eterno ve a la tierra de Israel, porque dice que es la más hermosa de todas las tierras. O sea, en medio del mundo en el cual habitamos, hay un palmo de terreno especial que el Padre Eterno mira con ojos especiales. Y no quiere decir que el Padre Eterno no mire el resto de la tierra, pero Chaliak, yo veo lo especial que es este palmo de terreno para el Padre Eterno, que Él mismo dice que es la más hermosa de todas las tierras. Mire, le voy a decir algo. Dios le dijo claramente a los hijos de Israel que esa no era una tierra de riego como era Gosén, allá en Egipto. Porque Gosén era, desde el punto de vista natural, tú sembrabas algo y se lo producía. Eso era una tierra de riego porque Gosén estaba a orillas del Nilo. Y ahí tenían ellos el sistema de riego. Y todo lo que ellos sembraban, si sembraban papa, producían papa. Aunque sabemos que la papa es del Perú. Pero de todas maneras, ellos sabían que si sembraban ahí puerros, pepinos, melones y todo eso, como ellos se quejaban después, el pescado y todo eso, ellos sabían que iban a tener el resultado. Pero ¿cuál es el detalle con esta tierra de Canaán? Con la tierra prometida, que esta tierra era una tierra especial. Y usted preguntará por qué. Es una tierra especial porque no era una tierra desde el punto de vista natural de riego. Yo estoy seguro que cuando Abraham la vio, Abraham la vio en el espíritu, pero no vio esa tierra como se conoció después cuando vinieron los espías, los 10 espías, y trajeron en un palo aquel fruto gigante. ¿Qué es lo que pasa? Que la lluvia temprana, la lluvia torrencial, la lluvia tardía, regaban esa tierra, y esa tierra con esa lluvia era la más hermosa de todas las tierras de la tierra. Tú ves, por ejemplo, el sistema, cómo es la tierra, por ejemplo, de Costa Rica. Esa tierra de Costa Rica es un jardín. Tú ves, por ejemplo, aquí la Gran Sabana, un jardín. Pero la más hermosa de todas las tierras era Israel. Y Dios no exagera. Así es. Entonces, miren, el Padre Eterno les recuerda todo el proceso por donde los había traído. El 17 dice, con todos los perdonó mi ojo, no matándolos ni los consumí en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. El 19 dice, yo soy el Señor vuestro Elohim. Entonces, miren, en todo, vamos a hacer el resumen desde el principio.
Vienen los ancianos a pedir, a consultar al profeta. El Padre Eterno le dice, no le responda, más dile esto. Y le empieza a recordar todo el proceso por el cual el Padre Eterno los había llevado hasta ese punto. Y entonces en el 19 ya les dice, yo soy el Señor vuestro Elohim. Andad en mis ordenanzas y guardar mis derechos y ponerlos por obra y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Elohim. O sea, ellos vienen por una respuesta a la cual el Padre Eterno le dice, miren, o sea, miren desde dónde yo los he traído, miren todo el proceso por lo cual yo los he guardado, los he protegido. Cuando los pude haber destruido, mi ojo los ha perdonado. Entonces les recuerda, ustedes qué deben hacer, caminen en mis ordenanzas, guarden mis derechos, guarden mi sábado, santifíquense para mí, apártense para mí. O sea, en otras palabras, si quieren recibir respuesta de mi parte, primero deben alinearse y caminar alineado a lo que el Padre Eterno ha establecido. Si quieres recibir respuesta de parte de mí, alinea todas estas áreas, camina de acuerdo a las instrucciones que yo les he entregado. Muchos de nosotros no hemos recibido respuesta de lo que estamos esperando de parte del Padre Eterno, porque hay muchas áreas que nosotros todavía no hemos alineado. Aquí nosotros nos damos cuenta que si hay áreas en nuestra vida que no están alineadas al diseño del Padre Eterno, se pueden convertir en impedimento para que nosotros podamos recibir la respuesta que queremos. Yo creo que este es un tiempo, profeta Víctor, donde debemos permitir que la verdad revelada nos ilumine. Permitir que esa palabra, esa verdad que es como una lámpara en un lugar oscuro, pueda iluminar nuestro corazón, toda área que necesite ser iluminada. Hay personas que tienen en su corazón muchas cosas que guardan allí, situaciones, cuartos oscuros en nuestra casa. Y yo creo que lo que nos está diciendo esta palabra hoy en día, lo recibo en este momento, es permitamos que la luz nos ilumine en este tiempo. Porque el Padre quiere poner el faro de su revelación para que podamos recibir o podamos ser limpiados de muchas cosas que estamos ignorando. El Padre quiere quitar todo autoengaño, toda oscuridad que no nos deje ver, todo velo de estupor, todo velo de error que nos deje caminar en el potencial que nosotros tenemos y que el Padre quiere que nosotros caminemos en ese potencial. Este es un tiempo donde el Padre nos está diciendo con esta palabra que estamos hablando en este día de hoy, que permitamos que la luz ilumine para que Él pueda limpiar, para que Él pueda transformar, para que Él pueda sanar, para que Él pueda restaurar, para que Él pueda ubicarnos en el diseño correcto, en el propósito correcto, donde Él quiere que caminemos en la aceleración correcta. Toda esta palabra está unida. Y cuando dice el que hará alcanzará al segador, incluso con esto lo podemos unir, porque la revelación del Padre Eterno hoy puede introducirnos en esa dimensión de aceleración de sus tiempos. Entonces debemos permitir que el faro de Dios, la revelación, ilumine. Yo recibo, hay personas que tienen áreas de oscuridad, áreas oscuras. Claro, todos tenemos áreas oscuras. Cuartos que necesitan ser el día de hoy iluminados por el faro de la luz de la revelación. Hoy permitamos que el Espíritu de Dios, por medio del faro de la palabra de Dios, pueda iluminar áreas donde necesitamos entregar, áreas que están oscuras, que están llenas de maldad, que están llenas de abon, que están llenas de iniquidad. Hoy es un día donde el Padre abre una puerta poderosa, una puerta de poder para que nosotros podamos permitirle bajo nuestra disposición que la luz pueda iluminar. Y yo veo que la espada de Dios, la palabra es espada de dos filos, la palabra nos va a iluminar, nos va a mostrar qué áreas hay en nosotros donde hay rebeldía, donde hay envidia, donde hay maldad. Él nos los va a mostrar. Lo recibo así en esta hora. El Espíritu de Dios nos va a mostrar qué áreas en nosotros
porque este es un tiempo de avance, es un tiempo de recibir la gracia, el favor divino, pero necesitamos presentar delante de su presencia nuestro corazón. Amén, amén, amén. Así es, Chaliac, lo recibo. Es un tiempo en el cual el Padre Eterno trae restauración. Es un tiempo en el cual el Padre Eterno va a iluminar, va a traer luz en lo más profundo de nuestras áreas. Recordemos que estamos en el tiempo de la cuenta del Homer. La cuenta del Homer la aprovechamos para que el Padre Eterno pueda ir alineando todas esas áreas en nosotros donde aún no ha llegado la luz. Abrámonos delante del Padre Eterno y permitamos que su luz, su revelación, su entendimiento irrumpa en lo más profundo de nosotros y traiga limpieza, y que esas cadenas de iniquidad que nos habían estado manteniendo esclavizados desde hace tanto tiempo sean quebrantadas en este tiempo durante esta cuenta del Homer, y que podamos llegar a la festividad de Shavuot con un corazón limpio, con un corazón abierto para recibir lo que el Padre Eterno quiera derramar en nosotros en esa festividad. Familia del Reino, estamos en un tiempo especial. Hay un tiempo maravilloso de parte del Padre Eterno. Con esto llegamos al final de estas dos porciones, un poco largo, pero sé que será de edificación para todos nosotros. Algo que se me olvidó mencionar es la relación que existía entre la Haftará y la Parachá. Aquí nosotros podemos ver cómo esta es una de las parachá donde vamos a encontrar más instrucciones de parte del Padre Eterno. Es una parachá que tiene mucho contenido de lo que tiene que ver con las ordenanzas del Padre Eterno. Entonces, en la Haftará nosotros podemos darnos cuenta de las consecuencias que vienen sobre el pueblo cuando no caminan alineados a las ordenanzas del Padre Eterno. Podemos ver las consecuencias que vivió el pueblo por no cumplir aquellas ordenanzas que el Padre Eterno les había dado. Bueno, familia del Reino, como siempre le dejamos ahí la información financiera. Somos un ministerio que el Padre Eterno ha llamado a dar clase, a instruir sobre la palabra del Padre Eterno, pero sin poner montos específicos, sin necesidad de estar manipulando, sin necesidad de estarle diciendo que en su contexto, cuando habla de buena tierra, no está hablando de dinero. Cuando está hablando de buena tierra, escrituralmente nos está hablando de otra cosa, pero muchos han utilizado eso para manipular a las personas, para decirle que siembre porque van a tener cosecha de lo que siembren. Pero la escritura no nos enseña a nosotros eso. La escritura nos enseña que nosotros damos por amor al Padre Eterno. Nosotros le damos porque creemos que lo que hemos recibido lo recibimos por parte de Él. Creemos en las ofrendas, creemos en los donativos, pero sin la manipulación. Entonces ahí le dejamos la información financiera. Puede ser por Western Union, por MoneyGram, de PayPal. Ahí tiene la información por si el Padre Eterno pone en su corazón entregar algún donativo. Entonces, bueno, familia del Reino, los invitamos a que se mantenga en contacto, más bien que se mantenga conectado con todas las programación que tenemos de lunes a viernes. Le recordamos a las 3 proclamemos juntos. En este tiempo estamos llevando lo que es la cuenta del Homer de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Les recordamos, los sábados tenemos a las 9 la enseñanza de la Parachá.
a las 5 de la tarde tenemos los evangelios cronológicos. Les recordamos los martes tenemos la enseñanza con el Chaliat Carlos Soto. Y creo que esa es toda la información. Familia, le damos gracias a todos aquellos que se conectaron. Recuerden compartir, recuerden darle me gusta y mantengamos la expectativa de lo que el Padre Eterno va a hacer en la festividad. Saludos, o más bien la despedida, Chaliat. A todas las personas quiero decirles, váyanse con esta palabra, pero también comprendiendo algo. Todo esto no es simplemente una enseñanza que estamos aprendiendo, que sí, en parte sí lo es, pero lo que el Padre quiere con esto es que comprendamos que Él quiere traspasarnos con su verdad hoy y limpiar nuestro corazón. Esa es la esencia que el Padre me mostraba, que es para, o sea, estamos aprendiendo, gloria a Dios, hasta yo. Pero el tema es que Él quiere traspasarnos con su verdad, así como cuando te traspasan una espada. Y que todo eso que está dentro, lo que tenga que salir a la luz, que salga. Y que tengamos nosotros la disposición de permitirlo, que es lo más importante. Shalom para todos. Shalom, familia.